Bien, buenos días a todos. Bienvenido, doctor Ferreira, nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 231, destinado a cubrir un cargo de defensor público de circunscripción con asiento de funciones en la ciudad de Chosmalal. Doctor Ferreira, como usted sabe, perdón, primero vamos a presentar nuevamente al jurado en esta nueva jornada, al doctor Gustavo Arocena y al doctor Leandro Seisdedos, y nuevamente les agradecemos por su participación en este concurso. Y ahora sí, doctor Ferreira, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Va a tener un reloj en pantalla para poder ordenar su exposición y posterior a ello los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Lo dejo con ellos y suerte, doctor. Muy amable. Perfecto, doctor. Bueno, buenos días. Antes que nada, queríamos hacerle una aclaración, además de esto, usted reconoce de los 15 minutos, nosotros por una cuestión de equidad hemos decidido hacer las mismas preguntas a los tres postulantes. Lo digo básicamente para que en la medida de lo posible mantenga la reserva respecto de sus compañeros, ¿no? Básicamente porque queríamos esto, ¿no? Que no haya, Sí, le que entiendo. no haya interrogantes que sean dispares o que puedan considerarse dispares. Así que, bueno, un poco queríamos expresarle eso. Y bueno, tiene sus 15 minutos para que Bueno, escuchen, gracias. ¿eh? Bueno, básicamente yo elegí un tema que a mí me pareció sumamente interesante dentro del proceso neuquino, que es lo que está relacionado con el testimonio único no corroborable. Parto de la idea, ¿no es cierto?, de que existe dentro de un testimonio único no corroborable, sobre todo en los casos de abuso sexual o de violencia de género, ¿no es cierto?, una particular tendencia a la flexibilización probatoria. Entonces, a partir de ese esquema y dentro de la perspectiva de género, a mí me gustaría hacerles notar, ¿no es cierto?, cómo el Ministerio Público, la Defensa, o la Defensa Pública, de la cual yo pertenezco, ha podido absorber esta particular herramienta jurídica, que es la perspectiva de género, y cómo se ha acomodado a estos nuevos desafíos. Entonces, en función de eso, entiendo que cuando nosotros hablamos de valoración probatoria, lo primero que hacemos es tratar de inclinarnos hacia la lectura de las sentencias. Las sentencias lo que hacen teóricamente es resolver el caso. Yo entiendo que hay una resignificación del caso, no una solución, pero lo cierto es que esto se produce dentro de un determinado contexto sociocultural. Entonces, no solo tenemos que leer la sentencia en eso, sino también ubicarla como una disposición o una situación de índole política que determina, ¿no es cierto?, cómo la judicatura ve el derecho en determinadas circunstancias. En este caso, en determinado contexto. Los defensores nos hemos encontrado, particularmente estos últimos años, con dos grandes interrogantes. El primero de ellos es si la flexibilización probatoria es indefectible. Y el segundo de ellos es si la perspectiva de género asfixia el derecho de defensa. Y en función de esto, de estos interrogantes, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, José Luis Ramírez Ortiz nos dice, ¿no es cierto?, que dentro de la estructura política, la desigualdad entre hombres y mujeres tiene una raíz histórica, ¿no es cierto?, y que el poder legitimante es el que, en cierto modo, asigna roles unos y otros. Lo cierto es que nosotros nos encontramos con una situación bastante particular, que es el tema de la flexibilización probatoria en los casos donde el testimonio único es no corroborable. Y esta flexibilización probatoria muchas veces se visualiza como algo que podría ser una imposición normativa. A modo de ejemplo, ¿no es cierto?, la Judicatura de Ecuador en el 2018 dio una serie de instrucciones diciendo que es necesario flexibilizar la prueba en los casos de perspectiva de género. Yo este criterio no lo comparto. No obstante, tengo que valorar y tengo que entender que ha habido avances considerables. ¿Cuáles son estos avances? Bueno, básicamente considerar el testimonio de la víctima como fundamental. Ese testimonio tiene que ser corroborado a partir de la información externa. Y finalmente, que el hecho de que no haya indicadores, ¿no es cierto?, clínicos del abuso sexual o del maltrato, no significa que el testimonio no sea veraz. Y no significa que el hecho no exista. En este particular contexto, los defensores tenemos que ver cuáles son los sesgos con los cuales la magistratura suele incurrir en sus sentencias. Y eso es importante porque existen, según Muñoz Aranguren, varios sesgos, ¿no es cierto? Algunos interesantes, como el de anclaje y ajuste, otros de representatividad, ¿no es cierto? Pero el de confirmación básicamente es uno de los que más me ha llamado la atención porque lo he sufrido en carne propia, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hablamos del sesgo de confirmación, el magistrado lo que hace es parte de una hipótesis inicial
que básicamente se ha formado desde el principio con estereotipo de género, estereotipos o prejuicios personales, no lo sabemos, pero lo cierto es que toda la información probatoria que va incorporándose, ¿no es cierto?, es utilizada de forma diferente para confirmar la hipótesis inicial del magistrado, desechando aquellas hipótesis que no confirman la existencia del hecho. Este sesgo de confirmación, bueno, sigo insistiendo, es relevante, ¿no es cierto? Leticia Videla nos dice en un trabajo sobre flexibilización probatoria que entre la prueba que se produce y el hecho que se quiere probar, existe lo que los jueces llaman construcción de cadenas de razonamiento. Esas cadenas de razonamiento que se construyen, si la información es de calidad, si la información es buena, si se llenan esos espacios, la cadena de razonamiento es sólida. Entonces el defensor debe, a través de la prueba que incorpora, ¿no es cierto?, ir llenando esos espacios para poder corroborar o que se compruebe su teoría del caso. En esto, ¿qué es lo que logramos, no es cierto? Básicamente logramos que la sentencia no sea una sentencia arbitraria, ¿sí? Si algo que la perspectiva de género nos ha enseñado es que se visualiza en dos momentos bastante importantes del proceso. Y es ahí donde los estereotipos de género trabajan. Es en la parte de la evaluación probatoria, el juicio, y es en la etapa de investigación. Es decir, el principio y el final. Cuando nosotros hablamos de juicio, en la etapa de juicio, nosotros entendemos que las partes acusadoras estos últimos tiempos han tenido cierta inclinación a utilizar las convenciones internacionales, ¿no es cierto?, de forma tal, en una forma yo diría casi seductora, de permitirse no ser tan profundos en la valoración probatoria del caso, en la prueba del caso. Y esto se da en un caso muy particular que ocurrió en el año 22, el caso es HPO, ¿no es cierto?, sobre abuso sexual gravemente ultrajante, donde la persona, el imputado, fue sobreseído en la primera instancia. La Fiscalía impugna esto de forma ordinaria y el Tribunal de Impugnación confirma esta absolución. Lo cierto es que van en impugnación extraordinaria, alegando, entre otras cosas, arbitrariedad, la apreciación absurda de la prueba, violación de la sana crítica racional. Entonces, ¿qué fue concretamente lo que pasó? Bueno, el tribunal dice, mire, esta impugnación es dogmática. Es dogmática. dogmática. Es claramente dogmática. Les dice que la Fiscalía acusa eran tres juezas, a las juezas de falta de perspectiva de género, y dice concretamente, la Fiscalía, ¿no?, la Convención Internacional de Derechos Humanos claramente dice que los testimonios de únicos no corroborables de violencia de género de las víctimas deben ser considerados veraces. Y ahí el tribunal le dice algo, ¿no? A la Fiscalía le dice, no, esto no es así. Lo que dice la Convención Internacional de Derechos Humanos es que el testimonio de la víctima de violencia debe ser analizado en función del caso y a la luz del caso, ¿sí? Lo que no quita que no tenga que haber una corroboración de credibilidad, ¿no es cierto? Sí se entiende desde ese punto de vista que ciertas contradicciones en cuanto a la declaración de las víctimas pueden ser consideradas, ¿no?, dentro de la situación traumática que han vivido, ¿no es cierto?, como veraces, que son dos cosas totalmente diferentes. No obstante, el tribunal utiliza todos los argumentos a nivel internacional, ¿no es cierto?, como para considerar que dentro de las situaciones en donde se investiga violaciones, por ejemplo, donde se investiga situaciones de abuso sexual, ¿no es cierto?, contra la integridad y contra la libertad sexual, debe haber una respuesta contundente del Poder Judicial. Y esa respuesta contundente implica, ¿no es cierto?, que haya una debida diligencia. Entonces, en función de eso, y una respuesta adecuada, ¿no es cierto?, a los intereses de, en este caso, de las víctimas, que son, en un caso, extremadamente vulnerables y otras doblemente vulnerables en su condición, por ejemplo, de mujer y niñas. Una pregunta en el tema. ¿Esto lo dijo el Tribunal Superior? El caso que dice usted. Sí, que es un caso bastante particular.
Bueno, una de las cosas en donde la defensa tiene que prestar muy especial atención es en la obtención de la prueba, ¿no es cierto?, dentro del proceso, que está relacionado sobre todo a la cuestión, sobre todo en relación a la cuestión pericial, ¿sí? Entonces, últimamente se utilizan como herramientas muy consolidadas, ¿no es cierto?, la realización de diferentes test que están relacionados, ¿no es cierto?, con la confiabilidad del testimonio. Esto, hay diferentes técnicas, ¿no es cierto? La CBSA, por ejemplo, o la SBA, son dos técnicas que frecuentemente se utilizan. Estas técnicas están severamente cuestionadas por la comunidad científica y existen otras que son superadoras que no hemos visto que se estuvieran utilizando últimamente. No obstante ello, desde la defensa uno tiene que tener una actitud proactiva para la obtención de la prueba y básicamente a través de metapericias debe atacar estas pericias que están relacionadas con la toma de testimonios en cámaras. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una declaración testimonial no corroborable, tenemos que entender que es muy probable que en dos etapas podemos trabajar perfectamente desde la defensa. La primera es la investigación, y dentro de la investigación tenemos que trabajar cómo se toma ese testimonio y de qué forma se comprueba. Es decir, no basta, siguiendo al autor Sbilling, ¿no es cierto?, en una de sus sentencias, que dijo, no basta con entender qué es lo que dice la psicóloga, sino cómo la psicóloga justifica lo que dice. Y un caso saludable que se ha dado dentro de esta proactividad es un caso OMA sobre abuso sexual, en el cual la defensa pública solicita una audiencia de control de la investigación en relación a que llama a la psicóloga de la Cámara de Justicia y le dice, bueno, nos estamos entrevistando antes del juicio, véngase con todo lo que tiene usted. La psicóloga se niega. Entonces, en función de eso, se solicita una audiencia ante el juez y el juez escucha las partes. La fiscalía se opone en base a tres criterios. Uno es la extemporaneidad, y está relacionado, ¿no es cierto?, con esto de que, bueno, ya pasó la audiencia de control de la acusación, ya está, mi suerte está echada, ¿no? Entonces no pueden. Y la otra era esto de que no, porque la defensa va a cuestionar la pericia, lo cual es obvio, se va a hacer en el juicio, pero extemporánea, es decir, en forma descontextualizada, es decir, en forma descontextualizada. No tenía mucha fortaleza ese argumento. Y el último hablaba de el secreto profesional del perito. Bien. No. Bueno, completamente la jueza ordenó que de inmediato la psicóloga se presentara a la entrevista con la defensa pública, munida de toda la documentación que utilizó para realizar esa petición. Voy cerrando, me quedan 3 minutos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo lo que yo he dicho? Bueno, en primer lugar, que la herramienta de la perspectiva de género es una herramienta absolutamente útil en el proceso, y es una herramienta que tenemos que utilizar porque si no se pueden dar cosas como, por ejemplo, las que ocurrieron en 2 fallos históricos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de González y otra Campo Algodonero versus México, ¿no? Asesinato de mujeres en Ciudad de Juárez. Bien, en ese fallo hay 2 cosas muy importantes que la Corte Interamericana dice, ¿no es cierto? La primera es enuncia por primera vez el concepto de debida diligencia forzada, y en segundo habla de cómo la investigación, cómo los funcionarios a cargo de la investigación, ¿sí? Tenían carencia de empatía y de conocimiento de la realidad. Esto a la larga deriva, ¿no es cierto?, después de unos procesos y muchos años, en la llamada Ley Micaela, ¿no es cierto?, de capacitación obligatoria para los funcionarios agentes de los 3 poderes del Estado. En la 5ª circunscripción judicial, el lugar para el concurso, hubo un caso muy particular, muy interesante, que ocurrió en el año 2018. Es un doble femicidio que ocurrió en la localidad de Las Ovejas, por eso se llama el doble femicidio de Las Ovejas. ¿Qué sucedió allá? Bueno, serios problemas de investigación inicial por falta de perspectiva. Y acá también entiendo donde ha habido intervención del Poder Judicial que ha fallado en cuanto a la investigación inicial. Una persona, pareja de la señora, agarra y en plena calle asesina a puñaladas a la señora y a su hija, a la hija de la señora. Huye,
y encuentran a esa persona 23 días después, cuando estaba a solo 250 metros y se había suicidado. Una población a la que aspiro a estar cerca trabajando yo, ¿no es cierto? 2.500 habitantes, muy pocos, que ha generado un impacto considerable, ¿no es cierto? Lo cierto es que un año antes esa persona había sido denunciada por abuso sexual. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se pusieron medidas de restricción que no fueron controladas, no fueron supervisadas. La mujer en determinado momento avisó a la policía y a la justicia de que el señor, este tipo había amenazado, las había amenazado con que se iba a matar, se lo había dicho familiares que tenían testigos y no fue tan considerado. Bueno, pasado esa cantidad, digamos, 6 años, porque fue en febrero, 22 de febrero tengo entendido, a los 9 meses un juicio político destituyó al fiscal y suspendió 2 meses al juez civil. Cerrando porque me quedan 30 segundos. Lo cierto es que sí la perspectiva de género es válida, sí la perspectiva de género es una herramienta que tiene que utilizar la defensa pública, que tiene que utilizar en la investigación, igual que la fiscalía. ¿Por qué? Porque ahí es en la etapa de investigación donde los tratados de derecho internacional, tanto Belén do Pará como CEDAW, como Estambul, determinan, ¿no es cierto?, que es donde se debe de investigar. Ninguno de estos tratados nos dice que tiene que haber una flexibilización probatoria. ¿Sí? Con lo cual, la presunción de inocencia, a mi manera de ver, es un pilar y es un norte a seguir desde la defensa. Se ha cumplido su tiempo. Bueno, gracias. No sé si tenés alguna consulta sobre lo que el doctor acaba de exponernos. No, yo no. Yo preguntaría dos cosillas, no puedo con mi genio. Y tiene que, me pareció muy interesante el tema, escogido, de hecho, una de las preguntas, también te voy a pedir que alteremos el orden porque Sí. la voy a introducir ahora. Iba a Uno de decir los eso. temas que queremos introducir justamente era este, doctor. Pero antes, me pregunto, siempre me he preguntado, y se lo pregunto a usted a ver si me ilumina, porque no lo Yo a tengo, usted, doctor. no lo tengo como muy claro. Ese Difícil. tema del testimonio único no corroborable, ¿cómo lo vincularía con el llamado principio de libertad probatoria y con lo que podemos llamar las características criminológicas de cada delito? Bien. Porque lo cierto es que hay estos delitos de alcoba, como se suele llamar, que suceden Hay puertas pocos adentro, tienen sí. condicionamientos Sí, en sí. orden a la prueba a recabar. Entonces, notaré una brevísima reflexión sobre eso. Bueno, a mí me gustaría empezar con un fallo. En este caso es un fallo, me cuesta mucho memorizar porque en estos casos siempre son las siglas, entonces se me confunde toda la alfabeto. Pero lo cierto es que en este fallo del 2017 el doctor Sbilin, en una impugnación, lo que dijo es, miren, ustedes tengan en cuenta que desde el fallo Zambrano del 2014 nosotros estamos diciéndole a ustedes cómo tienen que proceder ante un testimonio único no corroborable. Y dice, hay 3 características que son importantes. Y yo trato de nombrárselas porque en algunas estoy de acuerdo, en otras no. La primera dice que habla de la coherencia interna del relato de la víctima de abuso sexual infantil. En este caso, ¿no es cierto?, dice, si esta víctima con diferentes interlocutores mantiene la misma información, es decir, mantiene el mismo relato, hay coherencia interna. La segunda de las características que menciona el doctor Sbilin, miren, todo el relato tiene que ser corroborable a través de indicadores externos. Es decir, tiene que haber indicios, si no hay prueba, tiene que haber indicios. Esos indicios deben investigarse. Y en eso sí coincido, ¿no es cierto? Y el tercero dice, se tiene que sostener esto en las pericias médicas y psicológicas. Entonces, ahí hay tres ejes. El primero, con el cual no estoy de acuerdo, es el de que la víctima de abuso sexual infantil, sobre todo, cuando estamos hablando de niños que van a declarar en cámara GESEL por la edad, en Neuquén, la cámara GESEL se utiliza hasta los 14, 15 años de edad, ¿no es cierto? Antes de los 4 años se evalúa si están en condiciones, pero lo cierto es que ese es el rango etario en el cual se toma la declaración, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice el doctor Sbilin habla de diferentes interlocutores, con lo cual yo entiendo que hay algo grave. Si nosotros no entendemos, en base a lo que usted me dijo, ¿no es cierto?, de considerar los antecedentes criminológicos y las características de cada uno de estos crímenes, un niño no puede ser entrevistado varias veces. Un niño tiene que declarar una sola vez. Y no se puede y debería de estar prohibido cualquier tipo de corroboración o contacto en el cual el niño pueda decirles a otros interlocutores, sean del proceso o sean ajenos al proceso, qué fue lo que le pasó. ¿Por qué? Bueno,
acá hay mucha información profusa. Yo sigo a Kovacic, que es una psicóloga, un perito oficial, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, tengo entendido, que ha trabajado mucho estos aspectos, y esta psicóloga, haciendo referencia a Loftus, que es otra psicóloga, pero de Estados Unidos, dice, miren, el niño, la memoria va cambiando a medida que la persona va contando su relato. Y esta percepción se visualiza sobre todo cuando nosotros hacemos, cuando se devela el abuso, ¿no es cierto? Ya a partir de ahí, a quién se lo devela y de qué forma, ya determina que ese recuerdo pueda ser trastocado. Es decir, yo no diría contaminado, pero sí de forma tal de que el niño ya va generando mecanismos, que esto tiene que ver con psicología evolutiva, ¿no es cierto? Y que es importante que los defensores lo tengamos en cuenta. Expertos en psicología evolutiva y expertos en validación de testimonio necesitamos dentro de la defensa, porque son los que nos van indicando el norte. Entonces, en este caso yo entiendo que aquí lo que dice el Tribunal Superior, el Tribunal de Impugnación, adolece de un cierto sesgo, ¿no es cierto?, confirmatorio, porque siempre pasan partiendo de que el caso es inscrito. El segundo, sí, yo entiendo que es un desafío para la defensa, porque entender que la información puede ser reforzada, ¿no es cierto?, a través de peritos oficiales, es importante. Y nosotros tenemos que tener también desde la defensa pública gente capacitada para que pueda contrarrestar esos informes en caso de que los informes solo provengan de las partes acusadoras, ¿no es cierto? Acá en Neuquén, las partes acusadoras, porque hay delitos contra la integridad sexual de menores de edad, son dos. Es decir, está el fiscal y está la Defensoría de los Derechos del Niño a través de la experiencia social. Entonces, eso es relevante y eso nos compromete a nosotros a un trabajo proactivo. No es fácil. En el 2014 nosotros venimos con un nuevo código y realmente nos ha costado mucho ser proactivos y no estar siempre en la resistencia y siempre en la defensa, digamos, en atacar la prueba producida por la Fiscalía. Es decir, producir nuestra propia prueba nos ha llevado tiempo. Y bueno, el último de estos argumentos entiendo yo que es sumamente válido, ¿no es cierto?, que siempre hay indicadores, siempre hay prueba de corroboración periférica, y siempre hay que utilizar. La prueba de corroboración periférica es fundamental en este tipo de casos. Si nosotros estamos hablando de un abuso sexual, podemos entender que podemos investigar, ¿no es cierto?, el antes, el después, no solo el durante. Y dentro de eso también podemos investigar un montón de situaciones que, por ejemplo, solo conoce la víctima, o situaciones donde podemos evaluar, ¿no es cierto?, la existencia de abuso de otros antecedentes, ya no solo del imputado, en este caso lo podemos investigar nosotros, también puede investigar la parte acusadora, sino la existencia de violencia de género anterior, ¿no es cierto?, denuncias, intervenciones de otros fueros del mismo Poder Judicial, es decir, podemos utilizar también los testimonios indirectos, ¿no es cierto?, aquellos que están relacionados con familiares que han podido corroborar la situación, aquellos que están relacionados con gente que convive permanentemente ahí. Es decir, tenemos, digamos, mucho material. Le iba a preguntar, pero no quiero que invadamos el tiempo de los colegas, le iba a preguntar por los sesgos heurísticos, en realidad son trampas de la mente, ¿no? Que son trampas inconscientes que nos ayudan a procesar la información compleja, pero bueno, creo que de alguna manera lo he respondido, así que no lo quiero llevar ahí para que no perdamos mucho tiempo. Vamos, si les parece, a las preguntas. La primera pregunta que le quiero hacer, usted ha abordado un tema que es de la perspectiva de género, diría Carrió, para evitar disputas aparentes fundadas en equívocos verbales. Yo le preguntaría qué es la perspectiva de género, porque usted hizo referencia a, bueno, al principio de debida diligencia que surge Belén do Pará y la jurisprudencia interamericana y demás, pero si tuviera que explicarnos sencillamente qué significa valorar la prueba o resolver un caso con arreglo a esa perspectiva de género, más allá del deber de diligencia que tiene que ver con alguna actitud proactiva de ser investigador. Resultados fáciles, entender que es la perspectiva de género. De hecho, yo he tenido... Porque casi como que la ha dado por sentada y sería bueno que estipulemos qué se entiende por eso. Sí. En primer lugar, yo creo que es una herramienta conceptual y jurídica que a nosotros nos permite abordar casos, teniendo presente, ¿no es cierto?, que estamos en una sociedad donde la desigualdad de roles entre hombres y mujeres es latente, y en donde nosotros tenemos que observar que
la mujer está sumida, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones coyunturales que demuestran que su situación es de mayor vulnerabilidad y sus recursos, ¿no es cierto?, son mucho menores que los que puede tener el hombre. Teniendo en consideración esta situación, nosotros tenemos que evaluar el caso concreto. No sé qué me puede tocar, ¿no es cierto? Me puede tocar, ¿no es cierto?, una mujer víctima, a la cual yo tengo que interrogar como defensor, porque yo represento digamos, al imputado, defiendo los intereses del imputado. O me puede tocar una mujer imputada, que nos ha pasado, ¿no es cierto? En todos los casos hay que visualizar cuál es el contexto sociocultural en el que se desenvuelve esa mujer y cuáles son los indicadores que nos permiten a nosotros, ¿no es cierto?, en este caso puntual, elaborar una estrategia tendiente a no revictimizar, a no recurrir a viejas herramientas que solía ejercer la defensa en este tipo de casos, ¿no es cierto?, y a encontrar alternativas que me permitan a mí proteger los intereses de mi asistido, que es para lo que yo estoy mandado a hacer. Mi compromiso legal y mi compromiso constitucional es con el imputado, y no incurrir en agresiones que están relacionadas, ¿no es cierto?, a discutir, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una situación puntual, las conductas, ¿sí?, de la víctima. Yo lo podría poner como un ejemplo, como para ser más claro, ¿no es cierto? El Tribunal de Alberta de Canadá, en una sentencia que, bueno, creo que muy probablemente usted la conozca, fue debatida en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, en relación a que una mujer va a solicitar un trabajo, solicita este trabajo, el hombre la atiende en una especie de casilla, ¿no es cierto?, la lleva, tienen esa entrevista, la mujer, el hombre le dice que le quiere demostrar algunos trabajos más, la lleva hacia su casa, la mujer ingresa, el hombre cierra la puerta, la mujer presume que lo cierra con llave y intenta abusar de ella, ¿no es cierto? En cuanto al tema en sí, se lo juzga y se considera el hecho probado, pero no hubo consentimiento expreso. Entonces aquí, el Tribunal de Alberta revoca esta sentencia absolutoria y dice que aquí hubo estereotipos de género. Miren, varios de los estereotipos de género que tuvieron los jueces son básicamente considerar que una mujer siempre está disponible, considerar que una mujer, si no se resiste, ¿sí?, presta conformidad. Y esos estereotipos fueron como bien detallados, ¿no es cierto?, en relación al caso, lo cual lleva a entender que nosotros nos manejamos con muchos estereotipos desde nuestra historia de vida y desde nuestra historia profesional. Le agradezco, casi como el caso Tyson, ¿no? No means no. Doctor, ¿querés hacer la segunda pregunta? La segunda pregunta, sí, pasamos a la segunda. Pasemos a la segunda pregunta, sí. Sí. Tiempo. En función de que pensamos un poco con el doctor Arocena, en función que el cargo que se concursa, si bien en Chosmalal, usted hizo referencia a Chosmalal, en Chosmalal no ha habido juicio por jurado, lo cierto es que está legislado en nuestro ordenamiento y que es factible que la persona que ocupe este lugar, si existiese la posibilidad de un juicio por jurado en Chosmalal, debería asumir como defensor. La consulta concreta y específica sobre el juicio por jurado es su opinión, que usted se exprese libremente respecto de cómo está legislado en Neuquén en función de la mayoría para determinar la culpabilidad, y si usted conoce la jurisprudencia local, nacional, y lo que conozca respecto de cómo está legislado en Neuquén la mayoría para obtener culpabilidad. Bueno, ahora, podemos estar toda la mañana con esto. Para empezar, yo lo primero que diría es, bueno, ¿cómo se estructura el juicio por jurado? El juicio por jurado en Neuquén, al igual que el Código del 2014, fue uno de los grandes avances en la materia. De hecho, fue el primer juicio, digamos, el primer código procesal de Argentina que tiene juicio por jurado. Y no me quiero meter con Córdoba, porque es diferente. El juicio por jurado, digamos, acusatorio puro, es el primero, donde se estipula, ¿no es cierto?, cómo se estructura, de qué forma,
Pero para no explayarme demasiado en eso, lo concreto es, yo me habría orientado al Código de Procedimiento Neuquino en el artículo 35, básicamente. El artículo 35 lo que dice es qué tipo de casos van a juicio por jurado y quién determina hacia dónde, cuáles son los casos que van a juicio por jurado. Y aquí el primer gran problema que yo encontré, me costó mucho entenderlo, pero fue así. El juicio por jurado es para los casos graves, ¿no? En los cuales el bien jurídico que se protege es la vida, la integridad sexual, o los casos de lesiones, muertes y lesiones gravísimas. ¿Sí? Son tres ítems bastante claros. Lo que dice es que es el fiscal que va a decidir qué casos va a juicio por jurado en base a la pretensión punitiva previa. Es decir, el fiscal dice, bueno, yo voy a acusar a fulano de tal y lo voy a hacer y voy a pedir una pena de tanta cantidad de años. Entonces, el fiscal es el que establece qué juzgado, por quién va a ser juzgado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hasta los 3 años, pues unipersonal, después tenemos el tribunal, colegiado, ¿no es cierto?, hasta 15 años, y los casos de 15 años en adelante, el fiscal puede determinar que vayan a juicio por jurado popular. Ahora bien, puede ser también que el caso contemple, ¿no es cierto?, una pena que es anterior a los 15 años y posterior, y el fiscal diga, no, a este caso no me conviene llevarlo a juicio por jurado. A mi manera de ver, el legislador neuquino en eso cometió un error, porque entiendo yo, según los orígenes del juicio por jurado, que es una institución del common law, que todos lo sabemos, que se origina, ¿no es cierto?, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, bueno, podemos hablar del caso Sengler, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que el juicio por jurado es un derecho del imputado a ser juzgado por sus pares. Y esto es algo que yo entiendo que desde el principio afecta el derecho de defensa. Porque no es lo mismo para un fiscal ir preparado en caso de trascendencia pública relevante, donde tiene material probatorio harto, suficiente, etcétera, etcétera, y decir, bueno, este lo voy a lucir yo, voy a hacer este juicio por jurado, voy a salir en la televisión, etcétera, etcétera. Los defensas no tenemos esa posibilidad y entendimos que eso no está bien, al menos yo desde mi punto de vista particular, ¿no? Y respecto de la así vamos más concreto porque se nos va a terminar el tiempo con el resto del... Está bien, usted Perdón, me entusiasmo y... Vamos a lo concreto. ¿A cómo está legislada la mayoría? Bueno, Esa es la pregunta. Eran 3, pero me voy al tercero. Mayoría. Legisla 8/12 el código, creo que si mal no recuerdo es del artículo 207 del Código Procesal Penal. No me acuerdo, puedo equivocar. ¿Cuál es el problema? Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Es decir, esta mayoría atenta contra la presunción de inocencia, porque basta con que 8 personas digan que esto es 4 inocentes para que esta persona sea condenada a penas que generalmente son perpetuas. Si nosotros nos vamos a la sobreinflación de las penas, ¿no es cierto?, en nuestro querido Código Penal, nos vamos dando cuenta de que cada vez hay más delitos con penas indeterminadas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con las mayorías? Bien, ya voy a ir al fallo canal. Las mayorías, entiendo yo, ¿no es cierto?, en este momento procesal, en este momento político, de ahí a mi tema anterior, ¿no es cierto?, analizar las sentencias dentro del contexto político, es muy importante tener presente qué es lo que está pasando en Estados Unidos en relación a esto. El año pasado surge el fallo Ramos versus Luciana, que es un fallo, a mi manera de ver, histórico, que revoca el Apodaca versus Soren, creo que es cierto, no me acuerdo muy bien, sí. Y que determina la constitucionalidad de la unanimidad en los juicios por jurado. Se sostiene la quinta enmienda y dice que los juicios por jurado tienen que ser unánime. Es parte del debido proceso legal y que corresponde al imputado. Que el imputado tiene un derecho a ser juzgado por sus pares y que ese derecho puede incluso renunciar. Ahora bien, esto nos marca cierto camino. ¿Por qué? Porque había 2 estados, que son Oregon y Luisiana, que curiosamente, ya por los años 70, deciden salir de la unanimidad y romper en cierto modo una estructura lógica y coherente que tenía el sistema norteamericano.
Cuando decide hacer esto, no es porque en todos los estados se debe ocurrir porque sí, ¿no? Sino que estamos ubicándonos dentro del contexto histórico en una situación de marcado racismo, ¿no es cierto? En donde el Estado, a raíz de los movimientos sociales y políticos de Estados Unidos, dice, miren, largo una ley federal donde les digo a ustedes, a todos los estados les digo, mire, ustedes no pueden excluir de los jurados populares a las personas que son minorías, ¿no es cierto? Ni pueden excluir tampoco a aquellas personas que fueron o tuvieron un pasado de esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que se dan cuenta estos dos estados? Es que para juzgar y para condenar a ciertos sectores de la población, ¿cierto? Ciertas minorías se encontraban con que la unanimidad era un obstáculo, con lo cual largaron la mayoría. Creo que fueron 10 sobre 12 la mayoría. Neuquén es insólito, 8. Esto es el... Córdoba exige menos, exige menos, simple. Por eso en ningún lugar en el mundo porque se queda. Pero en cuanto a juzgado popular de 12 personas, no jurado técnico, sí. No hay, al menos yo lo que he podido observar y leer, no lo he encontrado. Lo que sí yo entiendo, que acá también tenemos que analizar el avance de Argentina respecto a cómo las provincias han ido incorporando códigos procesales nuevos de carácter acusatorio. Entonces, antes, en la época que sale el fallo Canales, que ahora voy a referir, antes había pocas provincias, que fue la primera, y había 2 o 3 después del fallo Canales que tenían sistema procesal acusatorio. Ahora son 11 provincias y hay perspectiva de 2 más, entre ellos creo que Santa Fe, o sí, Santa Fe, creo, de incorporar más la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que bueno, lleva los ritmos de la justicia federal. En síntesis, cuando ocurre un juicio por jurado donde por 9 a 12 se condenan a 3 personas, ¿no es cierto? Entre ellos Canales, Oreque Ovaras, del cual me acuerdo porque yo estuve en los momentos iniciales de esa defensa. Yo fui el defensor. El caso a mí me llamó la atención porque se produce acá en Neuquén a unos 150 metros del puente que divide Neuquén con Río. Si ese caso hubiera sucedido en Río Negro, hoy en día esas personas serían sueltas. Estas personas están condenadas. Y el defensor general en ese momento lo que les dijo, yo creo que ahí fue un error propio de la falta de experiencia en este sistema. Acudió en queja de la Corte Suprema con mucha tela. No fue solamente por la mayoría, que tendría que haber hecho hincapié ahí en ese aspecto. Es más, el defensor público general nos consultó a todos los defensores de estas situaciones y este entusiasmo juvenil, ¿no es cierto?, de reclamar por muchas cosas. Se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 35, la inconstitucionalidad del 207, la vulneración al principio de juez natural, porque era un caso que se había sucedido antes de la instalación del sistema y después, posteriormente, de la instalación del sistema, se integró con Ex post facto se incluso un artículo, si mal no recuerdo, por ahí... Perdón, disculpe que le interrumpa. Y sucedió otra cosa, que es que, porque yo fui el defensor, es que no se hizo control de acusación. Se había presentado las acusaciones con el sistema anterior y directamente una audiencia ordenatoria sin control de acusación. El argumento del puente es persuasivo, pero eso pasa lamentablemente con todo el provincia. Quiero que- Si hubiera pasado en San Luis, sería distinto, No, se pero- pasó en Córdoba también. Déjenme que le diga una estadística. Pero eso se planteó, ¿eh? Se Sí. planteó. Es un argumento empírico, digo, ¿no? Y que Déjame decir ataca la base de nuestro federalismo. una estadística, nada más como para... Y esta estadística se puede ubicar en la página del Ministerio Público Fiscal, porque yo la saqué de ahí. 83 juicios hasta diciembre del año 2023, 83 juicios por jurado hubo en Neuquén. De esos 83, 56 juicios culpables. 40 y... no me acuerdo la suma. 40, sí, porque en realidad se condenaron a 120 personas. ¿Sí? 15 fueron declaradas no responsables. Lo cierto es que en esa estadística, el 56% fue por unanimidad solamente.
El 4% fue por mayoría. Lo más peligroso de esto es que en el 8-12 fue un 10%, 9-12 fue un 10%, 10-12 fue un 11% y 11-12 fue un 12%. Si Usted, uno se saca para entender su postulación, usted entiende que debería ser unánime, entonces. unánime, porque doctor, Y para los tribunales técnicos, bueno, en eso se basan los digamos, defensores, ¿qué los diferencia defensores de la hay? mayoría. Si no, uno diría Claro. que Bueno, en el jurado populares todos tendrían que estar de sí. acuerdo. Y en un tribunal de 3, imaginemos, usted diría que también Bien. es unánime. No. Entonces Es yo una pregunta tonta, pero bueno. sí, pero yo les contestaría de esta forma. Y los jueces técnicos tienen fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos del jurado popular, lo que estamos hablando es de la íntima convicción. Si quiere lo puedo desarrollar. Está bien. Y cuando hablamos del jurado técnico, tenemos que hablar de una fundamentación. También me permite ir a las instancias recursivas de aquí a la Corte Suprema. Le hacemos la última La pregunta, última, sí. sí, para que los colegas no se enojen con nosotros. Y tiene que ver con, creo que venimos con el colega, que uno de los problemas de las administraciones de justicia es esto de la judicialización de todos los conflictos sociales, ¿no? Quizás por eso se modificó el artículo 59 del Código Penal y se prevén estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Queremos alguna reflexión, alguna referencia sobre cómo regula la normativa local este tipo de alternativas, ¿no? La suspensión, si es que nos puede hacer una referencia, la suspensión del juicio de prueba, la reparación integral del daño y en general la aplicación de criterios de oportunidad o disponibilidad de la acción, como lo llama Jorge de la Rúa. Sí. Bueno, lo que voy a partir es del principio, de uno de los principios procesales, yo creo que uno de los más valiosos que tiene el Código Procesal de Neuquino, que es el artículo 17, que habla de que jueces y fiscales tienen la obligación de resolver el conflicto, y que ese conflicto tiene que resolverse en función de mantener y establecer la paz social, los valores de la sociedad, y está relacionado, ¿no es cierto?, básicamente a que al sistema judicial ingresa una cantidad cuantiosa de información. Y esa cantidad cuantiosa de información y esa cantidad cuantiosa de delitos está determinada por un alto porcentaje de los delitos que nosotros llamamos, ¿no? Aquellos que... Sí. Sí, yo lo diría desde dos perspectivas, ¿no es cierto? Desde el tipo de delito y desde el tipo de imputado, o sea, quién ejerce, quién lleva adelante ese delito. Porque yo, como defensor, necesito orientarme a saber qué tipo a quién defiendo, ¿sí? Y cuando yo me oriento a quién defiendo, y esto usted lo sabe mejor que yo porque hasta lo ha escrito, digamos, hacia donde apunta el sistema penal es hacia personas de extrema vulnerabilidad y hacia un determinado target social. Bueno, cuando suceden este tipo de cosas, la defensa actúa en una forma proactiva y así tiene que hacerlo, y entran a regir mecanismos de negociación. ¿Qué es lo que se hace desde el punto de vista institucional? Es decir, institucionalmente está previsto. Con este principio, miren, esto, es decir, un gran porcentaje de estos casos en base a las garantías constitucionales de las personas involucradas, pero también en base a ciertos criterios económicos del mismo sistema, ¿no es cierto? Es decir, los gastos que representa un juez, un fiscal, un defensor, una audiencia, etcétera, etcétera. Una grabación, un video. Totalmente. Entonces, teniendo presente eso, es importante darnos cuenta de que aquellos delitos que denominamos de bagatela o de poca importancia pueden ser resueltos a través de una negociación, de una mediación, de una aplicación de criterio de oportunidad, etc. Esto se ha dado cuenta el legislador nacional, reformando, como usted dijo, el artículo 59, yo creo que son tres incisos, en los cuales pone algo muy característico, que esto lo estuve analizando cuando me tocó el tema de ver a qué punto es algo de fondo y otro algo procesal, ¿no? Temas espinosos, si lo saben. En estos tres artículos, el mismo legislador pone, ¿no es cierto?, de aquella que se regirá por los códigos procesales locales. Y eso me parece a mí como sumamente interesante. No sé si debería de haberlo puesto, porque de hecho es una atribución que no fue delegada. Pero bueno, lo puso el legislador y dijo, bueno, estos son los casos en los cuales la Administración de Justicia Provincial puede explayarse, nosotros esto se lo permitimos, esto no es de fondo, esto es de fondo, resuélvanlo ustedes. Bueno, aquí se ha resuelto de una forma bastante interesante. Por ejemplo, ¿no es cierto? El primer paso lo da el Ministerio Público Fiscal cuando implementa la Oficina de Mediación Penal. A mi manera de ver,
un avance en la materia. Digamos, una reacción fue empezar a tener mediadores penales también por parte de la defensa pública, un gran avance. Y después, ¿cuándo se puede negociar dentro del proceso? Nosotros tenemos un proceso con diferentes etapas en donde no podemos retrotraer algunas cosas. Entonces los jueces dijeron, bueno, miren, ustedes negocien hasta la audiencia de control de acusación. Después, miren, ya la cosa acá. Aún así, nos hemos ingeniado para seguir negociando después. Pero lo cierto es que en las primeras etapas del proceso, por eso en las primeras etapas, no me quiero distraer, las primeras etapas del proceso, la negociación con los fiscales fue como muy, sigue siendo como muy interesante. Al principio, los fiscales con esta cuestión de seguir todos los casos, de ciertas recomendaciones a nivel jerárquico, se suele manejar a un nivel mucho más jerárquico que nosotros los defensores, que lo hacemos más con horizontalidad. Pero lo cierto es que se sentían presionados a lograr condenas en casos que no valía la pena. En este caso con la mediación y después con la aplicación de criterios de oportunidad, 160, tiene el Código Procesal Penal, tiene varios artículos relacionados, ¿no es cierto?, de qué forma se puede extinguir la acción penal en base a los criterios que el fiscal establezca, ¿no es cierto?, que están relacionados con no querer seguir con un caso porque no tiene la suficiente prueba, no seguir porque el caso no genera ningún tipo de conmoción social, ni nada que se le parezca, sino que es un caso que puede ser. No seguir porque se ha logrado una mediación exitosa, ¿no es cierto?, casos, por ejemplo, donde existen daños o hurtos o cosas por el estilo menores, ¿no es cierto?, cuando se llama a la víctima, es otro de los avances más interesantes, porque nosotros siempre subestimamos a la víctima, considerándola que venía al proceso, ¿no es cierto?, a obstaculizar un poco el tema. Resulta que en muchos casos nos hemos sorprendido, incluso los defensores, que éramos los más reacios, a la natural predisposición a solucionar el conflicto por parte de las víctimas. Y esto se ha dado incluso hasta las situaciones tan delicadas como violencia de género, que se toca, es hablar de suspensión de juicio, pero tengo que hablar en qué caso se puede hacer, en qué caso no podría hacerse, porque bueno, tenemos el precedente Góngora, el fallo Abelo acá en Neuquén, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que hemos logrado una capacidad de negociación y los fiscales se muestran lo suficientemente permeables a este tipo de cosas, porque obviamente pueden decidir qué casos llevar adelante el juicio y se centran en los más importantes. Yo creo que esto ha sido un gran avance del sistema. Y la verdad que yo estoy muy conforme con el papel que desempeña la defensa pública en esta instancia, ¿no? Agradezco, doctor, por mi parte, estoy satisfecho. Sí. Bueno, Bueno, gracias. Sí, Igualmente. Muchas gracias. Gracias.